Había una carta que Michael Jackson leyó 847 veces, no alrededor de 847 veces, sino exactamente 847. Su hermano Marlon lo sabía, porque Michael llevaba un pequeño cuaderno donde contaba cada lectura con una marca. 847 marcas, 847 veces, que un niño de 13 años leyó las palabras de una niña que sabía que iba a morir. La carta tenía 3 páginas y estaba escrita con crayón, porque las manos de la niña temblaban demasiado para sostener un bolígrafo. Cuando Michael finalmente dejó de contar, la niña que la escribió llevaba muerta 2 meses, pero él nunca dejó de llevar esa carta consigo. Nunca dejó de intentar responder la pregunta que lo perseguiría el resto de su vida. Todo comenzó en marzo de 1972. Los Jackson 5 estaban en la cima de su fama, con 4 éxitos consecutivos en el número 1. Con esa fama, llegaron montones de cartas de fans de todo el mundo. La mayoría eran manejadas por asistentes, pero Michael siempre intentaba leerlas él mismo. Incluso a los 13 años, viajando y actuando constantemente, se quedaba despierto leyendo cartas mientras sus hermanos dormían. Así fue como encontró la carta de Sarah en un paquete enviado a su hotel en Chicago. El sobre estaba decorado a mano con dibujos de crayón, flores, estrellas, un arco iris. Al abrirlo, su sonrisa desapareció. La carta estaba escrita con crayón morado. La letra era cuidadosa, temblorosa en algunos lugares. Comenzaba simple: Querido Michael, me llamo Sarah, tengo 9 años, tengo leucemia. Los doctores dicen que voy a morir pronto. Michael contuvo la respiración, miró los dibujos felices del sobre, y luego volvió a esas palabras tan duras. Sarah hablaba de su vida, sus padres, su hermanito, su perro Chocolate, cómo solía amar bailar, pero ahora estaba demasiado cansada, cómo la medicina la enfermaba, y su cabello había caído, cómo llevaba un gorro morado que su abuela le tejió. Contaba cómo había descubierto a los Jackson 5 y cómo su música la hacía olvidar que estaba enferma. Cuando te escucho cantar, me siento feliz, siento que tal vez podría mejorar, aunque sé que no será así. Las manos de Michael temblaban mientras leía. Podía verla claramente, una niña pequeña en una cama de hospital, con su gorro morado, escuchando su voz. Sarah hablaba de momentos específicos, cómo intentaba deletrear las canciones, aunque estaba demasiado débil para sentarse, cómo ciertas canciones la hacían pensar en todo lo que había perdido, su energía, su cabello, su vida normal, cómo, cuando tenía miedo por la noche, pedía a las enfermeras que pusieran discos de los Jackson 5, y eso la calmaba. A veces finjo que cantas solo para mí, escribió Sarah. Sé que cantas para millones de personas, pero cuando cierro los ojos y escucho, siento que estás aquí, en mi habitación, como un amigo que vino a visitarme. Su canción favorita era Is'll Be There. Le pidió a su mamá que la pusiera en su funeral. Preguntó si habría música en el cielo, si los perros iban al cielo, porque quería volver a ver a Chocolate. Y entonces llegó la pregunta que perseguiría a Michael para siempre. ¿Me recordarás cuando me haya ido? No quiero ser olvidada. Quiero que alguien sepa que estuve aquí y que importé. ¿Me recordarás, Michael? Debajo había dibujado 2 figuras de palo tomadas de la mano, una etiquetada como yo y la otra Michael. Así somos amigos para siempre, escribió. Michael se sentó en la cama del hotel, mirando esa carta durante horas. Cuando Marlon finalmente la vio y la leyó, ninguno sabía qué decir. Quiere que la recuerde, dijo Michael en voz baja.
¿Cómo puedo prometer eso? Esa noche intentó escribirle de vuelta, pero todo le parecía incorrecto, vacío, demasiado formal. ¿Qué le dices a una niña de 9 años que sabe que va a morir? Al día siguiente, Michael llamó a los padres de Sarah. Contestó una mujer. Hola, soy Michael Jackson. Su hija Sarah me envió una carta y me gustaría visitarla. Si está bien. Mary empezó a llorar. Oh, Dios. Está en el Hospital Infantil de Los Ángeles. Los doctores dicen que quizá le queden días. Tal vez una semana. Puedo ir a verla hoy. Esa tarde, Michael salió a escondidas con una gorra y gafas oscuras. El hospital organizó su privacidad, llevándolo por una entrada trasera. Una enfermera lo guió por la sala de oncología pediátrica. Niños con rostros pálidos y sin cabello, padres sosteniendo manos pequeñas, máquinas que pitaban. Las manos de Michael temblaban. El pasillo parecía interminable. Cada habitación que pasaba contaba historias de sufrimiento que no podía comprender. Una madre cantando suavemente a su hijo dormido. Un padre leyendo un libro de imágenes con alegría forzada. Un niño conectado a tantas máquinas que Michael no podía distinguir dónde terminaba el cuerpo y comenzaba el equipo. Michael quería correr. Tenía 13 años. Era famoso, talentoso, exitoso en todo sentido. Pero en ese momento, caminando hacia la habitación de Sarah, se sentía pequeño e impotente. ¿Qué podía ofrecerle a esa niña que moría? ¿Un autógrafo, una canción? Todo parecía insuficiente, pero entonces la enfermera abrió la puerta y la vio. Sarah era diminuta en la cama, con su gorro morado, tubos y cables conectados a su pequeño cuerpo. Su piel tenía esa translucidez que da pasar demasiado tiempo sin sol. Ojeras profundas, labios pálidos, pero cuando la vio de pie en la puerta, su rostro se iluminó por completo. «Mamá», susurró débilmente, pero llena de asombro. «Estoy soñando». «No, querida. Michael vino a verte». Michael entró lentamente, con la garganta apretada por la emoción. Se sentó junto a su cama y tomó su mano, tan pequeña, tan fría. «Hola, Sarah. Recibí tu carta». Sarah lo miraba, con lágrimas corriendo por su rostro, sin poder hablar. «Finalmente viniste. ¿De verdad viniste?» «Claro que vine. Eres mi amiga, ¿verdad? Los amigos se visitan. Amigas para siempre», susurró Sarah, con la voz quebrada. Hablaron durante 1 hora. Michael preguntó por chocolate, por su hermano, por sus comidas favoritas. Sarah contó sobre las enfermeras que bailaban con ella cuando tenía energía, sobre su papá que le leía cuentos cada noche, sobre cómo no le daba miedo morir, sino ser olvidada. «Todos mueren eventualmente», dijo con una naturalidad que rompía el corazón. «Pero algunas personas se olvidan muy rápido. No quiero ser olvidada rápido». Michael apretó su mano, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo la piel fina. «Te prometo que no serás olvidada, Sarah. Te prometo. ¿Quieres que cante para ti?» Michael cantó «I'll Be There», suavemente, solo para ella. Sarah cerró los ojos y sonrió, moviendo los labios al ritmo de la letra que sabía de memoria. Cuando terminó, ambos tenían lágrimas en el rostro. «Fue perfecto», susurró Sarah. «Mejor que el disco, porque esta vez fue solo para mí». «Siempre fue para ti», dijo Michael, y lo decía de corazón. «Cada vez que cante esa canción, será para ti». Lo visitó todos los días durante los siguientes 5 días, escapando de ensayos y grabaciones. Cada día Sarah estaba más débil, pero su sonrisa nunca desaparecía
Al verlo, el segundo día, hablaron de sus hermanos, de lo que era actuar, de si alguna vez sentía miedo en el escenario. Cosas normales, de niños. Por una hora, Sara podía olvidar que estaba muriendo. El tercer día, Sara le dio un dibujo que había hecho las mismas figuras de palo de la carta, tomadas de la mano, pero esta vez, con más detalle, agregó un escenario detrás y estrellas en el cielo, para que no olvides cómo me veo, susurró. Sus manos temblaban al dibujar. Las líneas salían torcidas, pero Michael lo consideró lo más hermoso que había visto. El cuarto día, Sara dormía la mayor parte del tiempo. Michael se sentaba junto a su cama, tomaba su mano y cantaba suavemente. Cuando despertaba, sus padres estaban allí y hablaban en voz baja de la vida de Sara antes de la enfermedad. La niña que amaba bailar, que quería ser maestra, que le temía al trueno pero nunca a la oscuridad. El quinto día, Sara dormía más que estaba despierta. La morfina se había aumentado para controlar su dolor. Michael la sostenía de la mano, observando cada respiración, contando cada subida y bajada de su pecho. Cuando su madre sugirió que fuera a descansar, él se negó. No quiero que estés sola si despierta. No está sola. Estamos aquí. Pero tal vez quiera despedirse de mí, de su amigo. Mary asintió, comprendiendo. Michael se quedó toda la noche. La habitación estaba silenciosa, salvo por las máquinas y la respiración difícil de Sara. Cerca de las 3 a.m. Sara apretó suavemente su mano. Estaba despierta, con los ojos abiertos mirándolo. Michael susurró apenas audible. Aquí estoy, Sara. Justo aquí. ¿Lo dices en serio? ¿Realmente me recordarás? Michael se inclinó para que pudiera ver su rostro. Te recordaré toda mi vida, Sara. Te prometo que no serás olvidada. Nunca. Me encargaré de eso. Sara sonrió en paz. Está bien. Ya no tengo miedo. No tienes que tenerlo. Estoy aquí. Lo sé. Por eso no tengo miedo. Estoy cansada ahora. Entonces duerme. Estaré justo aquí. No me iré. Amigos para siempre. Siempre. Sara cerró los ojos. Murió una hora después, tan en paz que Michael ni siquiera se dio cuenta al principio. Un momento su pecho subía y bajaba, y luego simplemente se detuvo. Su mano se aflojó en la de él. Michael no lloró de inmediato. Se quedó en shock, sosteniendo su mano mientras los padres de Sara se abrazaban y lloraban. La enfermera entró, verificó el pulso y confirmó lo que todos ya sabían. Cuando intentó retirar la mano de Sara, Michael finalmente rompió en sollozos desgarradores. Se lo prometí. Prometí que la recordaría. Y lo harás, dijo Mary, abrazándolo. Cumpliste la promesa solo por estar aquí. Le diste el regalo más valioso. Hiciste que sus últimos días fueran felices. Michael regresó al hotel al amanecer y contó todo a sus hermanos. Luego sacó un pequeño cuaderno que usaba para escribir letras de canciones y marcó una página en blanco. Una marca. ¿Para qué es eso?, preguntó Marlon, confundido. Voy a leer su carta todos los días y contar, para nunca olvidar cuántas veces la recordé. Cada día después de eso, Michael leyó la carta de Sara. A veces 2 veces, a veces más cuando se sentía perdido. Cada vez hacía una marca en su cuaderno, líneas verticales agrupadas de 5, como contando los días. Tras unas semanas, Marlon trató de hablar con él. Mike, quizá deberías dejar de leerla tanto. Te está entristeciendo. Le prometí que la recordaría.
Así es como la recuerdo. Pero te estás torturando. Sara no querría eso. Michael lo miró con ojos que parecían tener décadas más de lo que sus 13 años indicaban. ¿Cómo sabes lo que ella querría? Quería ser recordada. Eso es todo lo que pidió. Eso es lo único que aún puedo darle. Catherine lo encontró una noche leyendo a la luz de una linterna. Hijo, te vas a lastimar si te aferras tanto a esto. Si no me aferro, desaparece. Será como si nunca hubiera estado aquí. Catherine se sentó junto a su hijo, sintiéndose impotente. Ella estuvo aquí. Importó. No necesitas cargar con este dolor para demostrarlo. Sí, necesito, dijo Michael suavemente. Porque, si la olvido, ¿quién la recordará? Sus padres, su hermano. Pero ellos son su familia. Yo elegí recordarla. Eso es lo que importa. Eso hace que la promesa sea real. Michael no se detuvo. Llevaba la carta a conciertos, sesiones de grabación, entrevistas, cenas familiares. Varias veces al día la sacaba, la desplegaba cuidadosamente, leía las palabras de crayón morado y hacía otra marca. La carta comenzó a amarillear con la edad, los pliegues desgastados por tanto doblarla y desplegarla. Michael reforzó cada doblez con cinta transparente, preservando cada palabra de Sara. 847 marcas. Fue entonces cuando finalmente dejó de contar. El 29 de agosto de 1974, en su cumpleaños 16, se sentó solo en su cuarto. Leyó la carta por 847ª vez. Hizo la última marca y cerró el cuaderno, mirándolo largo rato. Nunca dejó de llevar la carta, pero dejó de contar. Tal vez aceptó que ningún conteo la traería de vuelta, que recordarla no necesitaba cifras, que el impacto de Sara en su vida no podía medirse con números, por más cuidadoso que fuera. Lo que empezó con Sara no terminó con Sara. Desde entonces, Michael visitó hospitales infantiles regularmente, siempre en secreto, nunca para publicidad. Llegaba sin aviso, pasaba horas con niños enfermos, cantaba para ellos, tomaba sus manos, contaba historias, los hacía sonreír, pagaba tratamientos médicos para familias que no podían costearlos, financió a las completas de hospitales, creó fundaciones dedicadas a la salud infantil, llevaba el dibujo de Sara en su billetera junto a su carta, y cuando un niño, en una cama de hospital, le preguntaba por qué visitaba, por qué alguien tan famoso como Michael Jackson pasaba tiempo con ellos, pensaba en la pregunta de Sara, ¿me recordarás? Y sabía que cada visita era su respuesta. Cada vez que alguien preguntaba por qué hacía tanto por los niños, especialmente los enfermos, Michael pensaba en Sara, pero nunca contó su historia públicamente. Eso era sagrado. Era entre él y una niña, que le confió su deseo más desesperado. Tras la muerte de Michael en 2009 Missouri, su familia encontró la carta de Sara en una caja de recuerdos en Neverland, cuidadosamente envuelta en plástico, para preservarla. Junto a ella estaba el cuaderno con 847 marcas y una nota en la letra de Michael, escrita años después. Cumplí mi promesa. Ella no fue olvidada. La madre de Sara, Mary, finalmente contó la historia después de la muerte de Michael. Tenía solo 13 años cuando vino a ver a mi hija, apenas un niño él mismo, pero se sentó con mi hija moribunda y convirtió sus últimos días no solo en soportables, sino en felices, y cargó con esa pérdida el resto de su vida. Sara le pidió que no la olvidara, y él nunca lo hizo, ni un solo día. Cumplió esa promesa, cada día de su vida.
La carta que Michael leyó 847 veces no hablaba solo de una niña. Hablaba de todos los niños que no pudo salvar, de todo el dolor que no podía reparar, de todas las promesas que hizo a quienes sufrían. Hablaba de cómo Michael aprendió que amar significa ser testigo del dolor, que recordar a alguien es un acto sagrado, y que a veces el único poder que tienes es prometer a alguien que importó y pasar tu vida demostrando que fue verdad. Sara vivió 9 años y 3 meses. Dejó padres que la amaban, un hermanito que nunca la olvidó, y a Michael Jackson, un niño de 13 años que prometió recordar a una niña moribunda, y cumplió esa promesa durante 847 lecturas contadas, y muchas más sin contar. Hoy la carta está guardada en una bóveda, protegida por la familia Jackson. El cuaderno con 847 marcas también son recuerdos de un dolor privado que moldeó a uno de los seres más famosos que jamás haya vivido. Y en algún lugar quizás Sara sabe que su pregunta fue respondida, que no fue olvidada, que importó, que un niño que apenas la conocía llevó sus palabras durante 37 años, leyéndolas 847 veces y muchas más, tratando de cumplir una promesa imposible de romper, pero también imposible de cumplir completamente. Porque, ¿cómo se recuerda a alguien de manera suficiente? ¿Cuántas veces hay que leer sus palabras para demostrar que importó? Michael nunca encontró la respuesta, pero pasó toda su vida intentándolo. Y quizás esa fue la respuesta más significativa de todas.